Si usted estuvo el jueves pasado, hermano, hermana, seguramente recuerda conmigo, estuvimos hablando de las otras dos partes de las manifestaciones del Espíritu Santo. Decíamos la semana pasada que el Espíritu Santo había venido a posar sobre ciertos hombres, había llenado a ciertos hombres, y si mal no recuerdo, hace 2 semanas hablábamos acerca de que el Espíritu Santo se había derramado sobre su pueblo y había venido sobre ciertos individuos, sobre cada persona que había sido tomado literalmente por el Espíritu Santo. Eso habla de las manifestaciones del Espíritu Santo de acuerdo al Antiguo Testamento. Así que vamos a seguir hablando, hermanos, acerca de la obra del Espíritu Santo, bajo el tema general, la doctrina del Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de su ministerio, o es decir, acerca del ministerio del Espíritu Santo. Después de haber hablado acerca de sus manifestaciones, ahora vamos a hablar de su ministerio o de su trabajo, lo que había hecho en unanimidad con el Dios Padre y por supuesto con Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Hay muchos versículos que leer, hay muchos versículos que estudiar, tengo mucho que enseñar, compartir con ustedes. Me ha tocado dar clases de 3 horas y a veces aún ese material que uno tiene preparado no se termina de estudiar, porque realmente, hermanos, la palabra de Dios es profunda. Dios tiene mucho que decirnos. Es cuestión que nosotros seamos serios, estudiosos de su palabra. Es cuestión que nosotros tomemos tiempo y que prestemos máxima atención cuando estudiamos su palabra. Así que vamos a hablar un momento en esta noche, hermanos, acerca del ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuál es su labor juntamente con el Dios Padre? Vamos a hablar primero en cuanto a su ministerio de los cielos y la tierra. ¿En qué trabajó? ¿Qué parte tuvo el Espíritu Santo en cuanto a la creación de los cielos y de la tierra? Rápidamente, hermanos, nos vamos al precioso Salmo 33. Salmo número 33, vamos a leer nuestros primeros 4 versículos acá. Tendremos el privilegio de leer los versículos 6 al 9. Se dará cuenta conmigo que en estos versículos la Biblia está hablando acerca del ministerio del Espíritu Santo, porque estamos hablando acerca de su obra, aparte de sus manifestaciones. Ahora, parte del ministerio del Espíritu Santo también podemos notar en cuanto a la creación de los cielos y de la tierra, y se lo pongo de esta manera al hablar de su ministerio de los cielos y la tierra. Leamos juntos estos versículos, Salmo número 33, versículos 6 al 9. Leamos juntos, dice así la santa y bendita palabra del Señor. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, y pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga los primeros 4 versículos que hemos leído en esta noche. Pueden tomar sus lugares los que tuvieron la amabilidad de ponerse de pie. El Espíritu Santo ha estado siempre entonces trabajando con el Dios Padre, con la Trinidad, como lo hemos dicho en varias ocasiones. Ahora aquí nos habla acerca de su ministerio en cuanto a la creación de los cielos y de la tierra. ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo tuvo que ver en cuanto a la creación? Preste mucha atención. El versículo 6 comienza diciéndonos por el escritor del Salmo 33, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos.
Con la palabra de Él creó todo lo que existe. Y es siempre de notar, hermanos, cuando la Biblia habla de los cielos, es que hay 3 cielos. Está el primer cielo donde vuelan los pájaros, donde los aviones también viajan de un lado a otro. Está también el segundo cielo donde está puesto el sol, la luna y las estrellas. Y el tercer cielo, obviamente, donde está el trono del Señor. Ahora, entonces, después que el versículo dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Quisiera subrayar esa palabra en el versículo 6, la palabra aliento. Esa palabra tiene que ver con el Espíritu Santo. Escuchen esto que yo les voy a decir. Yo sé que en más de una ocasión lo hemos mencionado al hablar del tema general que es la doctrina del Espíritu Santo. Y también hemos estado mencionando la palabra neumatología. O sea, la raíz de la palabra en español, Espíritu Santo. Ahora, neumatología, se entiende entonces el estudio acerca del Espíritu Santo, pero ¿sabían ustedes, hermanos, que también la palabra neuma es sinónimo a aire? ¿Sí? Por ejemplo, uno dice, yo voy a ir a cambiarme el neumático del carro. O sea, está diciendo, voy a ir a cambiar las llantas de mi carro. Ahora también se conoce como neumático porque es aire lo que tiene dentro, ¿sí? Ahora, ¿por qué digo esto? Dice el verso 6, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Cuando usa la palabra del Señor, esta expresión aliento, según los estudiosos, y se llega a la conclusión que está refiriéndose al Espíritu Santo. Pero es aquí donde debemos tener mucho cuidado. Es aquí donde muchos dicen, por eso el Espíritu Santo no es Dios, porque solo es una fuerza, solo es un aire, es como el aliento de Dios. Pero ya hemos leído muchos versículos en otros libros donde el Espíritu Santo es llamado Dios. Pero el punto que estamos resaltando acá es que en la creación de los cielos y la tierra, el Espíritu Santo siempre ha estado. Versículo 7 dice, Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósitos los abismos. ¿Quién hace eso? Dios. Y también con la ayuda del Espíritu Santo, según lo que estamos entendiendo. Ahora, verso 8. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Ahora preste atención a esto. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Cuando Dios creó todo lo que existe, hermano, a Dios no le costó. Él no tuvo que trabajar con sus manos sudando, sino que con su única palabra. Si usted ha leído el libro de Génesis, y que más adelante algunos de esos versículos vamos a leer, pero dice repetidas veces en Génesis 1, y dijo Dios. Por ejemplo, dice, haya expansión sobre la tierra, y así fue. Sepárese las aguas y que se junte en un solo lugar y que quede descubierto lo seco, es decir, la tierra, y todo se hizo. Ahora, ¿quién estaba desde el principio? Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo. Ha estado siempre entonces trabajando junto con el Dios Padre. Ahora, me gustaría que lean otros 2 versículos más conmigo y luego pasaremos a hablar de otra obra o ministerio del Espíritu Santo. Ahorita estamos hablando de su obra en cuanto a la creación de los cielos y de la tierra. Ahora vamos a Job. Estamos en Salmos, así que vamos unas cuantas páginas atrás. Job capítulo 26. Job capítulo 26. Versículo 13, escuche lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Job 26, 13 dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Dice, su espíritu adornó los cielos. Todo lo que existe en los cielos fue creado por Dios y de acuerdo a lo que estamos estudiando con
la ayuda del Espíritu Santo. Siempre la Trinidad trabajando en unidad. Ahora, un versículo, hermanos, no cuesta encontrar y quizás muy conocido. Y lo vamos a leer, hermanos, Génesis capítulo 1. Vaya conmigo a Génesis capítulo 1. Estamos hablando acerca de la creación de los cielos y la tierra, y que el Espíritu Santo ya estaba desde ese entonces. Génesis capítulo 1, versículo 2. Leamos juntos, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, hermanas, vemos claramente desde las primeras páginas de la Biblia la mención del Espíritu Santo. Dice el versículo que estamos leyendo: y el Espíritu de Dios, así se le conoce en la Biblia, el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo, o el Santo Espíritu. Dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y luego comienza el versículo 3 hasta el 31, y a su momento leeremos algunos versículos donde fue la lectura bíblica hace un momento con nuestro hermano Abraham. Pero desde el versículo 3 hasta el versículo 31, usted puede leer, hermano, una y otra vez aparece la palabra y dijo Dios. Los 6 días de la creación, el Señor solo habló y las cosas surgieron, existieron. Pero ojo acá, con la ayuda del Espíritu Santo y obviamente con Jesucristo también. Voy a corregir algo que mencioné acá. Los 5 días de la creación, Dios solo habló, solo dijo. Pero el 6º día, donde el ser humano, donde el hombre fue creado, no dice la Biblia que solo Dios habló, sino que Él formó al hombre y luego le sopló aliento de vida. Pero nomás para que ustedes vean, hermano, por ejemplo en el versículo 3, estamos en Génesis 1, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y todo existió. Versículo 6, por ejemplo, dice: luego dijo Dios. Y cuando uno llega en el versículo 9, dice también: dijo también Dios. Versículo 11, después dijo Dios. Versículo 14, dijo luego Dios. Versículo 20, dijo Dios. Y así usted puede llegar hasta el verso 24, dice: luego dijo Dios. Versículo 26, entonces dijo Dios. Versículo 29, y dijo Dios. Varias veces se encuentra esta expresión en la Biblia, porque todo lo que Dios creó, con su única boca, Él lo creó. Ahora, aquí es donde hay un gran peligro, hermanos. Muchos de los que ahora con arrogancia dicen: podemos decir, podemos declarar, podemos decretar con nuestra boca que cualquier cosa que vamos a decir que así se haga, se va a hacer, porque así como Dios hizo todo con su boca, hay una autoridad en la boca, en los labios. Pero hermano, mire, nadie se puede comparar con Dios. Dios es Dios, Él puede hacer lo que quiera con su única palabra. Pero nosotros los seres humanos somos muy limitados. Hay cosas que no está en nosotros de hacer, pero Dios sí. Ahora, el punto que estoy queriendo resaltar aquí, entonces, luego el Señor trabajó los 5 días de la creación, luego el 6º día, la creación del hombre. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo ya estaba ahí. Versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hay muchas interpretaciones de esta frase. Por ejemplo, aquí surge la pregunta: ¿por qué la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía?
No se cree que Dios es un Dios de orden, porque la Biblia habla de un mundo desordenado. Algunos creen que cuando el diablo fue echado de los cielos, cayó en el mundo, y algunos dicen que fue ahí ese caos y se quedó desordenado, y luego Dios tuvo que entonces ordenar todo nuevamente. Pero no voy a entrar en esos detalles. El punto que estoy queriendo resaltar acá dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estuvo entonces presente en la creación. Ya nos recordó Job también que el Señor había creado todo, tanto el Salmo 33 también. Ahora, después de hablar de su ministerio en cuanto a los cielos y la tierra, ahora déjenme hablarles, hermanos, del ministerio del Espíritu Santo, una de sus obras también, de los animales, de la creación de todos los animales. El Espíritu Santo también estuvo allí presente. Vamos a volver al Salmo nuevamente, Salmo número 104. Salmo número 104. Vamos a leer 2 versículos en el precioso Salmo número 104. Leeremos el versículo 24 y el versículo 30 de este precioso Salmo. Ahora sí, yo les voy a pedir que se pongan de pie. Hace rato se pusieron de pie voluntariamente y gracias por hacerlo. Ahora vamos a leer estos versículos. Ahora hablemos del ministerio del Espíritu Santo, de los animales, en cuanto a la creación de los animales. Y por supuesto, no solo de los animales, de todo lo demás, pero es lo que habla estos versículos específicamente. Salmo número 104, versículo 24 y 30. Léalo conmigo, hermano, hermana, dice así: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Versículo 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Leamos una vez más los mismos versículos. Preste atención, dice el escritor en signo de exclamación, de admiración. Y yo creo que es así como debemos admirar lo que Dios ha creado. Él exclama y dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Y luego él dice algo interesante en el verso 30. Envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra. Amén, hermanos, pueden ocupar sus asientos. Verdaderamente, hermanos, hermanas, cuán innumerables son las obras de Dios. ¿Cuántas cosas ha creado Dios, hermano? Usted puede ver cuando va en un viaje, puede ver las plantas, puede ver los mares o lagos, puede ver los animales. Todo eso que existe, Dios lo creó. Y me llama mucho la atención el versículo, dice: con tu sabiduría hiciste todo. Cuán innumerables son tus maravillas, las cosas que has hecho. En el mar son miles de animales que viven, y saben, los científicos, aún hay algunos animales que viven en el mar hasta lo más profundo, que hasta ahora no conocen cómo se llaman. Hasta ahora hay muchas cosas que los científicos no han descubierto. Y es cierto lo que dice el escritor, que son innumerables las obras del Señor, todo lo que Él ha creado. En otra ocasión decíamos que los ángeles son millones y son creación de Dios, adoran a Dios. Por eso el escritor dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Y luego él añade algo más: hiciste todas ellas con sabiduría. Con la sabiduría de Dios Él hizo todo lo que usted y yo vemos. Este planeta Tierra donde estamos pisando en este mismo momento, Dios lo creó. Y todo lo que en ella hay, todo lo que existe, Dios lo ha creado con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios.
Ahora, muy importante notar lo que dice el versículo 30. Él dice, envías tu espíritu. Note una vez más conmigo que el Espíritu Santo entonces siempre ha estado trabajando en cuanto a la creación, y aquí tiene que ver con los animales, de la creación de los animales, porque dice, la tierra está llena de tus beneficios, de todo lo que Dios ha creado. Ahora dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Cada cosa, cada animal que se mueve, Dios lo ha creado con su sabiduría. Usted puede leer todos los versículos también que tenemos aquí en el Salmo 104. Él ha creado los animales grandes, los animales pequeños. Él ha creado todo cuanto existe. Y en otro versículo podemos leer también que todo lo que Él ha creado es para su honra, para su gloria. Solo de 3 cosas voy a hablarles en esta noche acerca del ministerio del Espíritu Santo. Ya hablamos acerca de los cielos y la tierra, que Él estuvo presente allí, de los animales, porque dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. El escritor puede estar pensando entonces en las estrellas, en los animales, ya sea los animales que vuelan, ya sea los animales que se arrastran sobre la tierra, ya sea los animales acuáticos. Todo Dios lo creó. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Ahora, escuchen, hermanos, hermanas, aparte de que el Espíritu Santo, hablando de su ministerio en cuanto a los cielos y la tierra, los animales, ahora de la creación del propio ser humano, del hombre y de la mujer también. Así que hablemos un momento más entonces acerca del hombre, del ministerio del Espíritu Santo en cuanto a la creación del hombre. Yo sé que en algún otro momento habíamos leído este versículo relacionando con otros puntos que estudiábamos, pero me gustaría que volvamos a leer Job capítulo 33. Job capítulo 33, versículo 4. Verá conmigo lo que Job está diciendo acá. Job capítulo 33, versículo 4. Bueno, voy a correr lo que dije. Fue Eliú, Eliú, uno de los 4 amigos, 3 amigos, que llegan a visitar a Job cuando estaba en su agonía, en su sufrimiento, en su dolor. Pero en estas palabras de Eliú, uno de los amigos de Job, él nos dice estas palabras. Job capítulo 33, versículo 4. Estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Muy bien, lea conmigo, preste mucha atención, que es lo que la Biblia dice acá. Dice, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. El escritor aquí está dejando en claro que él había entendido quién lo había creado. Es Dios. Él dice, el Espíritu de Dios me hizo. Y cada uno de nosotros debemos reconocer lo mismo y decir, fue Dios el que me hizo, mi creador. Hermanos, hermanas, en el mundo actual, en todo el mundo, no todas las personas creen que Dios existe. No todas las personas creen que Dios los hizo a ellos. Y aquí cabe mencionar una vez más en cuanto a esa falsa teoría de Charles Darwin, el que habla de la evolución, que el ser humano viene del mono, que nosotros venimos del mono, poco a poco nos fuimos transformando, perdimos los vellos del cuerpo, perdimos la cola, ahora ya somos seres humanos. Dicen que venimos del mono, según Charles Darwin. Decía otro hermano en una ocasión, dice que hasta los monos se enojaron cuando escucharon esa teoría. ¿Cómo fue eso? ¿Dónde sacaron eso? Que el hombre vino del mono. Dice también en Proverbios, el proverbista dice que solo el necio dice que no hay Dios. Dios es el que nos creó. Dice el escritor acá
Eliú dice, el Espíritu de Dios me hizo. Ahora el punto que estamos resaltando acá, hermanos, es que el Espíritu Santo siempre estuvo ahí. El Espíritu de Dios me hizo, y luego él dice, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Hermanos, hermanas, escuchen esto. Hay una gran diferencia de todo lo demás que Dios había creado. Sería bueno que usted se ponga a leer el capítulo 1 de Génesis. A mí me encanta cuántos versículos tengo subrayado ahí. Hay frases que nos llaman mucho la atención. Por ejemplo, las frases que hace rato pasamos repasando. Dice, dijo Dios, el Señor dijo, y es que con su palabra creó todo. Pero lo que estoy queriendo decir acá, que cuando Dios creó al hombre, el Señor no dijo que aparezca el hombre y el hombre apareció y surgió el ser humano. No, dice la Biblia que Dios lo formó. Quiere decir que Dios bajó y formó al hombre y luego le sopló aliento de vida. Una vez que él tenía, algunos creen como un pequeño muñeco, y luego le sopló aliento de vida y fue creado el primer hombre, que fue Adán, y después Eva, que había sido tomada de la costilla de Adán. Y dice Eliú acá, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Hermanos, es importante leer algunos versículos que hablan de este soplo, ese aliento de vida. La creación del hombre, cuando usted y yo fuimos creados. Nosotros, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, no creemos en esa teoría de la evolución. ¿O usted cree, hermano, que venimos del mono? ¿No? O sus abuelos eran monos y después le dijeron, mire, después nos cambiamos. No, ¿verdad? Que yo sepa, no. Ninguno, ¿verdad? No venimos del mono. Nosotros somos creación, no evolución. Somos creación de Dios. Ahora quisieran leer conmigo Génesis 1:26, donde fue la lectura con hermano Abraham. Vamos a leer Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Ya nos dijo Eliú en Job capítulo 33:4, donde leímos, Él me creó, Él me hizo, el soplo del Omnipotente me dio vida. Él reconoció esto. Ahora vean lo que está diciendo Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27. Léalo conmigo, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Mucha atención acá, hermanos. Aquí en el versículo 26 y 27, este es lo que Dios ya tenía planeado de hacer, de crear al hombre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Pero en el capítulo 2 es donde ya podemos ver que el Señor ejecutó ese plan, creando al hombre tal como Él ya lo había pensado. Ahora me gustaría que vea conmigo aquí mismo en Génesis capítulo 2, leyendo el versículo 7. Leamos juntos, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre. Mire, formó, ya no dice que nomás habló, sino que formó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué dice, hermanos? Y fue el hombre un ser viviente. Creación. Él creó al hombre y le sopló aliento de vida. ¿Y quién estuvo ahí en ese momento de la creación del hombre? El Espíritu Santo.
Volvamos a 1:26 para analizar algunos detalles importantes. Creo que tenemos tiempo, no estamos sobre tiempo, así que vuelva conmigo al versículo 26. El verso 26 y 27 es el plan que Dios ya tenía. Luego en 2:7 Él ejecutó ese plan creando al hombre. Ahora dice el verso 26, y está de vuelta conmigo, dice: entonces dijo Dios, hermano, hermana, mire, dice: hagamos al hombre. No dice la Biblia: voy a hacer al hombre. Y lo dijimos en otra predicación. Cuando Dios dice: hagamos al hombre, ¿con quiénes habló? Decíamos la otra vez, hermanos. ¿Con quiénes habló en ese momento? Con Jesucristo y con el Espíritu Santo. Hagamos al hombre. No le habló a los ángeles, no le habló a los querubines, no le habló a los serafines, no le habló a otro ser angelical que Él había creado. Él estaba hablando con la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dos palabras importantes: imagen y semejanza. ¿A qué nos asemejamos a Dios, hermanos? Dios, y lo leímos hace un momento, Dios es un Dios sabio. Él creó todas las cosas con sabiduría. Y una de las cosas que Dios nos ha dado es la sabiduría, la inteligencia. Usted tiene inteligencia. Dios puso en nosotros inteligencia. Dios puso en nosotros voluntad. Dios tiene voluntad. Él con su voluntad permite que vienen cosas en nuestras vidas. Él con su voluntad permite que suceden cosas en el mundo entero. Entonces, Dios nos puso inteligencia, voluntad y las emociones. Decíamos en otra ocasión también, el Espíritu Santo tiene emociones. A veces se entristece, a veces puede estar contento, depende cómo vivimos nosotros los hijos de Dios. Cuando dice la Biblia entonces que Dios nos hizo a su imagen, conforme a su semejanza, entonces quiere decir que Él puso en nosotros inteligencia, voluntad y las emociones. Ahora, hermanos, hay algo interesante acá. Dice, después de esto: y señoré, es decir, una vez que el hombre haya sido creado, y señoré en los que, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Yo sé que estamos hablando acerca de que el Espíritu Santo estuvo presente en la creación del hombre, pero miren, hermanos, en la creación del hombre Dios le dio autoridad también al hombre. Y una de estas cosas, hermanos, es señorear, gobernar sobre todo lo que Dios ha creado. Y cuando uno ve el mundo actual ahora, hermanos, podemos decir que realmente el hombre ha dominado el mundo. Ahora podemos, hermanos, ver que el hombre puede dominar cualquier cosa. Ahora, atrapar los animales más enormes a través de sedantes, a través de otras formas que el hombre ha creado. El hombre ha dominado el mundo. Por ejemplo, se dice de Estados Unidos: ha dominado los grandes océanos. Existen esos barcos o esos buques que van bajo el agua. Es creación del hombre. El hombre ha dominado el mar, ha dominado en el aire, en el cielo, los aviones. Hay una cosa que sin duda sabemos, que después del arrebatamiento de la iglesia comenzarán los 7 años de tribulación, donde entonces el anticristo surgirá, y luego también la tercera guerra mundial. El hombre ha dominado el cielo. Satélites ahora el hombre ha puesto allá arriba. Han creado los mejores aviones de guerra. Se dice que ahora Israel sigue siendo una de las naciones sofisticadas, con los mejores armamentos de guerra, los mejores aviones, con una velocidad que usted no se imagina. Todo esto el hombre ha creado. Él ha dominado en el cielo, en la tierra, en el mar. El hombre puede atrapar a los animales con la sabiduría, con la inteligencia que Dios ha dado.
Seguramente usted ha ido alguna vez en algún zoológico, o si no, quizás pronto va a ir aquí en Nashville, hay en Chattanooga, usted puede ver los grandes animales que tienen ahí, los elefantes, las jirafas, los hipopótamos. ¿Cómo los llevaron ahí? No llegaron esos animales solos ahí en un zoológico. Es el hombre que los atrapó por ahí, los llevó y los pone como espectáculo a la gente, y tiene que pagar y entrar y todo. Ahora, el punto que estoy queriendo decir acá es que se ha cumplido esto. Dios le dijo al hombre que él señoreare, gobernare sobre todo, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Esto el hombre lo ha hecho. Existen en el mundo arqueólogos, científicos, matemáticos, personas de una inteligencia extraordinaria, pero ¿saben cuál es el gravísimo problema? El hombre ha dominado, ha cumplido con esto, de dominar, de gobernar, de señorear todo, pero el hombre, de tanto querer también confirmar que Dios puede ser comprobado con sus pequeñas maquinitas que han inventado, y llegan a la conclusión y dicen: Dios no existe, porque no lo podemos comprobar como todo lo demás que ha creado. Ignorancia. Dios es más grande que toda su creación. ¿Cómo van a meter a un Dios grande, y dice la Biblia que Él es grande, y meter en una pequeña cosa, aparatito que ellos han creado? Dios está encima de todo. A mí me impresionan las computadoras, de cuántas cosas puedes guardar ahí. Nosotros tenemos esos iPads que usamos, ahí puedes archivar música, puedes archivar documentos, puedes archivar videos, fotos y cuánta cosa más. Pero hay alguien que lo creó, hay un ser humano que lo ideó. Ahora mi pregunta es: ¿esa computadora es más valioso, es más importante que el que lo creó? No, siempre el hombre va a estar encima de todo. Ahora, igual Dios está encima del hombre también. Él ha dado ciertos privilegios al hombre de dominar, de gobernar, pero hay ciertos límites. Hay cosas que ahora solo Dios sabe cómo funcionan. Versículo 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Para ir terminando, hermanos, el versículo 7 del capítulo 2 vamos a analizar otro momento, y luego vamos a ir cerrando, hablando acerca del ministerio del Espíritu Santo, otra de sus obras, aparte de lo que ya habíamos estudiado, de sus manifestaciones, aparte de su ministerio, viniendo sobre ciertas personas, ahora de su ministerio en cuanto a los cielos y la tierra, los animales, tanto en la creación del hombre. Génesis 2:7 que ya leímos dice, donde Dios ejecutó este plan de Génesis 1:26 y 27, ahora dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Preste atención a esto, dice: formó al hombre del polvo de la tierra. Por eso dice también ahí en Eclesiastés capítulo 12, si mal no recuerdo, versículo 9, dice: polvo eres y al polvo volverás. Y es cierto, venimos del polvo, volveremos polvo otra vez. Nuestros seres queridos que ya se fueron hace 10, 15 años, si vamos y buscamos nuevamente donde fueron enterrados, ¿qué vamos a encontrar? Huesos, polvo, todo vuelve otra vez donde comenzó. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Eso es muy importante. Aliento de vida, el soplo divino. Y fue el hombre un ser viviente. Y así comenzó la raza humana con Adán. Y si usted sigue leyendo los versículos, luego viene los versículos 21, 22, donde ya podemos encontrar la creación de la mujer. Y la mujer fue sacada de la costilla del hombre. Ustedes saben bien esto también conmigo, ¿verdad, hermanos? Y se ha comprobado también por los médicos.
Hay una costilla de nosotros los hombres en el lado izquierdo acá que no es completo. ¿Lo han sentido alguna vez? No lo sabían. ¿Sí? Hay un hueso nuestro que no es completo. Así que somos incompletos. Las hermanas tienen los huesos completos, nosotros no. Es que todo lo que la Biblia dice, termina la Biblia siendo confirmada de todo. Algo que también había aprendido, por ejemplo, cuando uno se casa, ¿por qué precisamente el anillo va aquí en este dedo anular? Se ha comprobado clínicamente que esta vena de este dedo se conecta con el corazón, tiene conexión con el corazón. Igual que ese hueso aquí, que no está completo de los hombres, por culpa de las hermanas. Bueno, es un regalo de verdad la esposa que Dios da, la ayuda idónea. Después que Dios creó a Adán, luego creó a la mujer. Cuando uno lee Génesis, luego llega en esa parte que dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dijo el Señor? Le haré ayuda idónea. Idónea. La mujer adecuada que va a apoyar su complemento. Terminemos. ¿Quién estuvo entonces en todo esto? La creación de los cielos y la tierra, de los animales y del hombre mismo, el Espíritu Santo. Claro, la Trinidad presente. Así que hermanos, siempre nosotros adoramos a la Trinidad de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y nuestros primeros dos himnos me gustan mucho. Tal vez no los primeros dos himnos, sino el himno número 3 y el himno número 4 hablan acerca de la adoración al Dios Padre, a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y al Espíritu Santo, porque siempre han estado y seguirán estando y trabajando. Gracias damos a Él, porque Él nos creó, somos la obra maestra de Él. Hay una gran diferencia entre nosotros los seres humanos que el resto de la creación de Dios. Tenemos inteligencia. Los animales no tienen inteligencia. Instintos sí tienen. Si los entrenas, pueden saludar, pueden hacer esto y lo otro, pero no lo hacen porque piensan, oh, voy a saludar a mi dueño, le voy a caer bien hoy. No, puro instinto. Nosotros seres humanos tenemos voluntad, tenemos emociones, algo que el resto de la creación no tiene. Y todo eso es gracias a Dios, porque por eso podemos reconocer a Él como nuestro gran creador. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas, y que Él bendiga su palabra en nuestros corazones.